El anuncio de la lectura del testamento del patriarca de la familia Ramírez fue recibido con una mezcla de emociones que oscilaban entre la expectativa, la incertidumbre y las tensiones latentes que, aunque contenidas, se palpaban en cada rincón del vasto inmueble donde se celebraría el encuentro familiar. Aquel momento, esperado desde la reciente partida del abuelo, se presentaba no solo como un trámite legal, sino como el inicio de un capítulo crucial para todos los miembros de la familia, con el potencial de cambiar para siempre las relaciones y la distribución de un legado atravesado por años de historia compartida y conflictos soterrados. La noticia había sido comunicada con formalidad pocos días después del funeral, por medio de una carta firmada por el abogado que se encargaba del manejo de la herencia. En ella, se convocaba a todos los herederos y personas interesadas a una reunión en la antigua casa familiar, ahora adaptada para la ocasión a un evento que prometía no solo ser un acto jurídico, sino también una ocasión para resolver o profundizar viejos rencores. Desde temprano, comenzaron a llegar los integrantes de la familia, cada uno con su propio equipaje emocional. Algunos con la esperanza ilusoria de recibir una parte significativa del patrimonio, otros con el peso de resentimientos acumulados y expectativas no cumplidas, y algunos con el temor silencioso de perder aquello que consideraban justo o ganado a pulso. Entre los asistentes destacaba la figura de Marta, la nuera, cuyo semblante denotaba una confianza casi arrogante. Su sonrisa segura y sus gestos medidos parecían reflejar una seguridad interior inquebrantable, una certeza de que aquella lectura se desarrollaría según sus planes o intereses. Su presencia imponente despertó miradas curiosas y susurros entre los demás familiares, que la observaban con una mezcla de suspicacia y desconfianza. El abuelo Ramírez, quien había sido un hombre de carácter firme y decisiones inapelables, había dejado una herencia vasta y compleja. Propiedades, negocios, cartas con recuerdos profundos, y lo más importante, la formalización de las últimas voluntades a través de un testamento. Este documento, guardado bajo llave en la custodia del abogado, contenía no solo la distribución material, sino también mensajes y deseos que podrían alterar el orden familiar conocido hasta ese momento. La casa, un espacio impregnado de memorias, se había transformado en un escenario donde convergían el pasado y el futuro, donde el aire se cargaba de anticipación y emociones contenidas. En el salón principal, dispuesto con sillas para todos, una mesa larga esperaba el documento protocolar, acompañado por la presencia seria y respetuosa del notario y el abogado, encargados de dirigir la lectura con la formalidad debida. Alrededor, los asistentes se saludaban con cordialidad forzada, mientras en sus miradas se leía la pregunta silenciosa: ¿qué nos depara este testamento? La incertidumbre y el temor al cambio, al desenlace inesperado o a la confirmación de viejas sospechas hacían que cada uno estuviera en guardia, evaluando no solo el contenido del papel, sino también las actitudes y movimientos de los otros. Los más jóvenes mostraban nerviosismo, no solo por la expectativa material, sino por las reverberaciones emocionales y administrativas que podía desencadenar el documento. Para ellos, la lectura representaba también un momento de entender mejor el legado familiar y su propio lugar dentro de él. En contraste, los mayores recordaban con nostalgia y respeto al patriarca, conscientes de que aquella lectura cerraba un ciclo y abría otro, con el peso inevitable de las pérdidas y las responsabilidades que la herencia conllevaba. Fue en este clima tenso, cargado de historias, secretos, expectativas y emociones, que se dio inicio formal a la lectura. La voz del notario comenzó a llenar el espacio, dando vida a las palabras impresas y desatando, poco a poco, las respuestas emocionales y las dinámicas que definirían las horas siguientes. Este primer tópico no solo introduce la escena y presenta a los personajes principales, sino que construye una atmósfera densa y rica en matices, donde cada gesto, mirada o silencio tiene un peso simbólico. Es el preludio de una historia que se despliega entre el conflicto y la revelación, donde el testamento se convierte en un catalizador de verdades ocultas y emociones a flor de piel. En definitiva, el anuncio de la lectura del testamento representa el punto de partida de una trama intensa que entrelaza el peso del pasado con la incertidumbre del futuro, convocando a la familia Ramírez a enfrentar sus propios vínculos, secretos y decisiones en un momento crucial de sus vidas. La llegada de los familiares a la antigua casa de los Ramírez marcó el comienzo de un ambiente cargado de expectativas contenidas,
tensiones y miradas calculadas. Cada uno atravesaba la puerta de aquel lugar que había sido testigo de años de historia compartida, ahora convertido en el escenario donde se decidiría el destino del legado dejado por el patriarca, y con él, las relaciones internas que, aunque silenciadas, tenían un peso decisivo. Los primeros en arribar fueron los hijos mayores, quienes caminaban con semblantes graves, intentando disimular la mezcla de ansiedad y autoridad que los acompañaba. A su lado, sus parejas y algunos nietos intentaban mantener la compostura, conscientes de que aquel día traería consigo revelaciones y confrontaciones inevitables. Entre los asistentes, la figura de Marta, la nuera, fue inconfundible desde el primer momento. Su sonrisa segura y la confianza con la que saludaba a cada familiar irradiaban una seguridad profunda, casi imperturbable. No pasó desapercibida para nadie que, detrás de esa sonrisa, había una estrategia cuidadosamente elaborada y un conocimiento exacto del terreno en el que se movía. Las miradas se cruzaban con una mezcla de admiración, recelo y en algunos casos, abierta desconfianza. Algunos familiares veían en Marta a la posible ganadora de aquella partida ante el testamento, mientras que otros sospechaban que su confianza podría ocultar intenciones que no todos compartían. El ambiente dentro de la casa era una combinación de formalidad respetuosa y tensiones invisibles. Los saludos eran educados pero medidos, y los gestos, aunque amables en apariencia, se cargaban de significado en su silencio. Las palabras se intercambiaban con cautela, y cada comentario parecía tener un doble sentido. En la sala principal, ambientada para la ocasión, la disposición de las sillas reflejaba la jerarquía implícita y los alineamientos familiares. La nuera ocupaba un lugar central, bien visible, lo que reforzaba la percepción de su papel protagonista en aquella reunión. Algunos familiares menores, con ojos curiosos y cierta incertidumbre, observaban los movimientos y las expresiones de los mayores, intentando desentrañar las dinámicas que podrían afectar su futuro y el de la familia. La tensión se palpaba en el aire, haciendo que cada suspiro y cada murmullo fueran amplificados por la carga emocional del momento. Los recuerdos del patriarca, evocados en susurros, llenaban la atmósfera, mezclándose con la ansiedad por conocer las últimas voluntades y con la esperanza, para algunos, de que el documento aclarara o compensara heridas antiguas. Mientras la espera se prolongaba, los asistentes alternaban momentos de silencio cargado con conversaciones bajas y fragmentadas, en las que se dejaban entrever alianzas, sospechas y ciertos resentimientos que el tiempo no había logrado disipar completamente. La combinación de lugares emblemáticos, miradas fijas y la presencia imponente de Marta tejieron una atmósfera que invitaba a la alerta y a la preparación para lo que estaba por revelarse. La familia estaba consciente de que aquel día no solo se repartirían bienes materiales, sino que se decidirían destinos emocionales y relaciones futuras. Este segundo tópico, al detallar la llegada y la atmósfera cargada, prepara el escenario para la lectura del testamento, destacando la importancia de las posturas y actitudes iniciales de cada personaje. La presencia segura y sonriente de la nuera actúa como un foco de atención y tensión, anticipando el papel central que desempeñará en el desarrollo del conflicto. En suma, la llegada de los familiares es el preludio que construye el clima dramático donde los secretos, las expectativas y las diferencias potencialmente explosivas comenzarán a manifestarse, sumergiendo a los lectores en una trama rica en emociones y desafíos familiares. La llegada de los familiares al lugar designado para la lectura del testamento estuvo marcada por una atmósfera tensa, cargada de emociones contenidas y miradas calculadoras. Cada uno de los familiares hacía su entrada con una mezcla de nerviosismo y expectativa, conscientes de que ese momento podía cambiar para siempre la dinámica colectiva y personal. Entre ellos, la figura de la nuera, Marta, destacaba notablemente por su actitud segura y su sonrisa confiada, una expresión que no pasaba desapercibida y que alimentaba la desconfianza y las especulaciones de otros presentes. Su seguridad parecía anunciar que ya conocía el contenido del testamento o que tenía planes firmes para asegurar una ventaja en la repartición de la herencia. El ambiente, a pesar de la formalidad de la ocasión, se cargaba de silencios pesados y gestos medidos. Las conversaciones eran cortas y casi ceremoniales, mientras todos esperaban el inicio oficial de la lectura. Algunos familiares intercambiaban miradas furtivas, evaluándose mutuamente,
anticipando posibles conflictos o alianzas. Los nietos, incluyendo al joven protagonista de la historia, se mostraban atentos, observando con ojos críticos y familiares la escena, conscientes de que la lectura podría revelar secretos y desencadenar conflictos. La tensión se sentía en el aire, intensificando la sensación de que aquella reunión era mucho más que un trámite legal. Era un capítulo decisivo en la historia familiar. En ese contexto, Marta mantenía su sonrisa segura, como si cada gesto y palabra estuviera cuidadosamente calculado para demostrar su control y confianza en la situación. Esta actitud alimentaba dudas sobre sus verdaderas intenciones, generando una atmósfera de intriga y expectativa que mantenía a todos en alerta y preparados para cualquier giro inesperado. La apertura del testamento fue el acto solemne que desencadenó la serie de emociones, sorpresas y tensiones que marcarían la reunión familiar. El notario, con voz clara y pausada, comenzó la lectura oficial ante la expectante mirada de cada miembro, sus palabras resonando en el amplio salón como el eco de un pasado que venía a dictar el futuro. El testamento revelaba las últimas voluntades del patriarca, estructuradas con precisión y minuciosidad, donde cada bien, propiedad y activo eran asignados de manera que reflejaban no solo decisiones materiales sino también mensajes implícitos sobre el orden y las relaciones familiares. Las primeras cláusulas de repartición sorprendieron a varios presentes. Algunos recibían percibidas recompensas que no esperaban, mientras otros escuchaban disposiciones que dejaban fuera o limitaban derechos previamente aspirados. Esta disparidad generó miradas incómodas y susurros apenas contenidos, dando señales anticipadas de los conflictos que se avecinaban. Se mencionaron propiedades importantes, desde la casa familiar hasta terrenos y empresas que habían sido parte del patrimonio durante generaciones, cuya asignación resultaba vital para el poder y la influencia dentro de la familia. La forma en que el patriarca había distribuido estos bienes dejaba entrever decisiones meditadas que podían interpretarse tanto como un acto de justicia como de advertencia. Los legados personales, como objetos de valor sentimental o cartas dirigidas a ciertos familiares, añadieron una carga emocional profunda a la lectura. En esos momentos, el testamento dejó de ser un documento legal para convertirse en un puente entre el pasado vivido y las emociones reprimidas que afloraban con intensidad. La presencia imponente de Marta se volvió aún más notoria durante la lectura. Su sonrisa segura parecía reforzarse con cada palabra que confirmaba sus expectativas y aspiraciones, otorgándole una apariencia de control y victoria anticipada. Su actitud generó susurros entre otros familiares, algunos cuestionando la legitimidad y la motivación detrás de ciertas disposiciones. Mientras tanto, algunos hijos y nietos mostraban signos de desconcierto, confusión o incluso enojo, al no coincidir con lo que esperaban o deseaban. La tensión crecía a medida que se profundizaba en la lectura, y las diferencias familiares, largamente contenidas, comenzaban a manifestarse en miradas, gestos y pequeños comentarios apenas audibles. El testamento, además de asignar bienes y propiedades, reflejaba la voluntad explícita del patriarca de mantener o deshacer ciertos vínculos, lo que impactaba en la dinámica emocional de la familia. Este documento, lejos de ser solo una distribución material, se presentaba como una guía de valores y prioridades que exigía reconocimiento y respeto. La lectura continuó desvelando cláusulas que daban poder o limitaban el acceso a ciertas herencias, evidenciando una línea clara de lo que el patriarca consideraba justo o necesario, y dejando en claro que esperaba que sus últimos deseos fueran cumplidos sin cuestionamientos. Este tercer tópico muestra cómo la apertura del testamento es el punto crítico donde el pasado se encuentra con el presente y la familia debe enfrentarse a las decisiones que determinarán su futuro. Es el momento en que la formalidad del acto legal se mezcla con las emociones humanas, dando paso a una narrativa intensa y cargada de significado. La lectura no solo pone en juego los bienes materiales, sino que también pone a prueba las relaciones, la confianza y las expectativas, preparando el terreno para los eventos posteriores donde la seguridad y la duda se enfrentarán directamente. En suma, este acto inaugura la fase central del conflicto, donde cada palabra y asignación resonarán como un eco definitivo en la estructura familiar, construyendo la trama dramática que se desplegará a partir de ese instante y delineando el destino de todos los implicados. Durante la lectura del testamento, la actitud segura y enigmática de Marta, la nuera, capturó la atención de todos los presentes,
añadiendo una tensión palpable a la ya densa atmósfera familiar. Mientras el notario pronunciaba las cláusulas con solemnidad, Marta mantenía una sonrisa confiada, casi desafiante, que despertaba susurros y miradas cargadas de sospecha entre sus parientes. Esa sonrisa no era casual ni espontánea. Parecía reflejar un conocimiento privilegiado o una certeza interna sobre el contenido del testamento y el papel que ella esperaba desempeñar en la distribución del legado. Su expresión transmitía una seguridad inquebrantable que contrastaba con la incertidumbre y ansiedad de muchos de los demás miembros de la familia. A medida que se revelaban disposiciones que favorecían directa o indirectamente sus intereses, la sonrisa de Marta se fortalecía, convirtiéndose en una señal silente pero poderosa de que la lectura se desarrollaba según sus previsiones. Este gesto enmudeció momentáneamente a algunos de los presentes, que empezaron a cuestionar si habría habido influencias previas o acuerdos ocultos al margen del testamento oficial. Esa actitud generó diferentes reacciones. Mientras unos la veían como una estratega astuta y determinada, otros la percibían como una amenaza y un símbolo de manipulación. La tensión en el ambiente creció, pues la seguridad de Marta se interpretaba como un desafío a la igualdad y a la transparencia que debían regir la lectura. En ese instante, muchos comenzaron a prestar atención no solo a las palabras del notario sino también a cada gesto, suspiro o mirada de Marta, buscando pistas sobre lo que podría estar ocurriendo tras bambalinas. La familia estaba consciente de que esa sonrisa no era solo un reflejo facial, sino parte de una estrategia que podría modificar el curso de la reunión. Mientras algunos intentaban mantener la calma y la cortesía, otros no podían ocultar su inquietud y resentimiento, creando una atmósfera tensa donde cada movimiento de Marta parecía una provocación velada o una declaración silenciosa de control. Esta sonrisa segura y enigmática también alimentó la curiosidad y la atención especial del nieto, quien desde un lugar más discreto empezó a observar con detenimiento no solo el testamento, sino las reacciones y comportamientos de su nuera, captando indicios de que podría haber algo oculto o no revelado. El contraste entre la frialdad y la serenidad del abogado que leía el testamento y la expresión calculadora de Marta reforzaba la sensación de que la historia iba a tomar un giro inesperado. La confianza de ella parecía una armadura contra cualquier posible cuestionamiento o reclamo. Este cuarto tópico se convierte en un momento de alta tensión simbólica, donde la actitud de Marta es un personaje más en la narrativa, representando el conflicto latente entre poder, secretos y expectativas no cumplidas. Su sonrisa se transforma en un símbolo de la lucha por el control y la influencia dentro de la familia. La atmósfera se cargó de suspense, pues a partir de esa expresión enigmática, todos los ojos estaban atentos no solo al contenido del documento, sino a lo que Marta podría estar ocultando o preparando para la siguiente jugada. En suma, la actitud segura y sonrisa constante de la nuera durante la lectura del testamento funcionan como un motor dramático que impulsa la narración hacia la revelación de secretos, la confrontación de intereses y la emergencia de un conflicto profundo que solo está comenzando a manifestarse. Esta sonrisa delineó el perfil de una antagonista central cuyo papel sería crucial en el desenlace familiar y emocional que se avecinaba. El desconcierto y las reacciones de la familia ante las disposiciones del testamento comenzaron a manifestarse de manera sutil, pero creciente a medida que avanzaba la lectura. Lo que inicialmente había sido una atmósfera de expectativa contenida, se transformó en un espacio vibrante de cuestionamientos, murmullos y expresiones emocionales que marcaron el desarrollo del encuentro. Algunos familiares recibieron con sorpresa las asignaciones que los favorecían, mientras otros se sintieron desplazados o directamente perjudicados por las decisiones del patriarca, generando en ellos una mezcla de incredulidad, frustración y resentimiento. Momentos antes reservados para la reflexión, dieron paso a gestos y miradas cargadas de tensión. Las desigualdades evidentes en la distribución del patrimonio fueron la chispa que encendió un fuego de reacciones encontradas. La asignación de ciertos bienes valiosos a unos y la exclusión o limitación para otros despertaron sentimientos de injusticia y cuestionamientos sobre la equidad del testamento. Más allá de lo material, quedaban expuestas viejas heridas y rivalidades ocultas que se reavivaban con fuerza. La familia, en su conjunto, empezó a experimentar un desconcierto creciente, una sensación de que las apariencias y las relaciones conocidas hasta ese momento podían no coincidir con la realidad reflejada en el documento.
Vínculos familiares que parecían sólidos se resquebrajaron ante la evidencia de intereses y resentimientos latentes. En medio de este desconcierto, comenzaron a surgir voces que expresaban dudas sobre la autenticidad o la integridad del testamento. Algunos insinuaban la posibilidad de influencias externas, modificaciones posteriores o una voluntad del patriarca que no había sido respetada por completo. Estas sospechas intensificaron la atmósfera de desconfianza y precaución. La familia empezó a dividirse en grupos, algunos defendiendo la legitimidad absoluta del testamento y otros cuestionando sus disposiciones con argumentos basados en el respeto a la memoria y a lo que consideraban justo y aceptable. Esta polarización fue evidente en las conversaciones que se iniciaban en susurros y se tornaban en debates más explícitos. La presencia de Marta, la nuera, en este escenario tuvo un efecto multiplicador. Su sonrisa segura contrastaba con las expresiones de sorpresa y enojo de otros, lo que aumentaba la sensación de que ella sabía algo que los demás desconocían o que tenía asegurado su beneficio a pesar de la controversia. En este contexto, la incertidumbre creció exponencialmente. Los familiares más jóvenes, observadores y críticos, percibieron la tensión y empezaron a cuestionar no solo el contenido del testamento, sino también las dinámicas familiares que permitían estas desigualdades. Para algunos, la lectura podía significar un punto de no retorno en las relaciones. Este quinto tópico pone en escena el despertar emocional y psicológico de la familia ante una realidad que puede no coincidir con sus expectativas ni aspiraciones. La revelación de las voluntades del patriarca no fue simplemente un acto jurídico, sino el detonante de un proceso de confrontación, dolor y posible ruptura. El desconcierto se manifestó en palabras calladas, gestos evitados y miradas que decían más que cualquier diálogo. Se sentía en el aire la mezcla de incredulidad con la necesidad urgente de aclaración, que solo aumentaría a medida que avanzara la lectura y se hicieran más evidentes los matices del testamento. Esta etapa plantea preguntas fundamentales sobre la justicia, la memoria y los lazos familiares. ¿Qué es justo en la herencia? ¿Cómo se equilibra el afecto con la legalidad? ¿Qué papel juegan los secretos y las influencias en la configuración de un legado familiar? En definitiva, las reacciones de desconcierto y tensión que emergen en este momento son la antesala de los conflictos que se desarrollarán en los siguientes tópicos, configurando un escenario donde la verdad, las emociones y los intereses comenzarán a enfrentarse frontalmente, demandando respuestas y decisiones que marcarán el destino de todos los involucrados. El nieto, llamado Julián, no solo era un observador atento de aquella atmósfera cargada de tensiones, sino también un joven con una intuición aguda y una mirada crítica que lo posicionaban en un lugar privilegiado para captar detalles que otros pasaban por alto. A medida que la lectura del testamento avanzaba y la seguridad de Marta se hacía más palpable, Julián comenzó a mostrar signos de inquietud y desconfianza, que se tradujeron en gestos sutiles, miradas fijas y un comportamiento reservado pero cargado de significado. Desde su sitio discreto, Julián no solo escuchaba las palabras del notario, sino que observaba las reacciones de los miembros de la familia, atendiendo especialmente a cómo la nuera se movía, sonreía y respondía en silencio. Era consciente de que detrás de esa sonrisa confiada podía esconderse algo más, una verdad oculta o un plan que alteraría el desarrollo del testamento, y con ello, la equidad esperada. Su actitud no pasó desapercibida para algunos familiares, que notaron en él una mezcla de seriedad y determinación poco común para su edad. Julián no se limitaba a aceptar pasivamente lo que se le presentaba. En cambio, absorbía cada detalle con la intención de entender la profundidad de lo que se estaba jugando, no solo en términos materiales, sino también en la trama emocional y familiar. En varios momentos, mientras la lectura continuaba, Julián intercambió miradas con varios parientes, detectando complicidades, silencios incómodos y ciertos gestos nerviosos que reforzaron su sospecha de que algo importante podría estar siendo ocultado o manipulado. Esta actitud observadora lo llevó a actuar con discreción, buscando momentos oportunos para indagar y recopilar información en privado, sin generar enfrentamientos prematuros, pero con la firme intención de proteger la verdad y la justicia en beneficio de su familia y especialmente de su abuelo, cuyo legado debía respetarse en toda su integridad. Julián comenzó a notar inconsistencias en las actitudes y en las conversaciones laterales que surgían a medida que se leían ciertas cláusulas, y su desconfianza hacia Marta y sus verdaderas intenciones se fue cimentando,
preparando el terreno para su decisiva intervención posterior. Este sexto tópico destaca el papel del nieto como vigilante y cuestionador, un joven capaz de leer entre líneas y de no aceptar las apariencias como realidades absolutas. Julián representa la voz del escepticismo saludable y la búsqueda de la verdad en medio de un entramado complejo de intereses y emociones. Su actitud observadora y crítica añade una dimensión de intriga y expectativa a la narrativa, anticipando que su participación será clave para desenmascarar secretos y para equilibrar la balanza en favor de una justicia más auténtica y equitativa dentro del conflicto familiar. Además, Julián encarna la esperanza de renovación generacional, mostrando que la juventud puede tener un papel activo y valiente en la protección de valores fundamentales, como la honestidad, la transparencia y el respeto por los deseos auténticos de quienes dejaron su legado. En resumen, la aparición y actitud del nieto en este momento crucial son el preludio de una revelación que desafiará la confianza y las certezas aparentes, y que abrirá nuevas posibilidades para la interpretación y resolución del testamento y sus efectos en el entramado familiar. Su papel es vital para desentrañar las complejidades ocultas que la lectura oficial no deja a la vista, por lo que su vigilancia y coraje serán fundamentales para el desarrollo de la historia. En medio de la creciente tensión y las sospechas que habían comenzado a aflorar entre los miembros de la familia, el nieto Julián decidió que era momento de actuar y revelar un secreto que cambiaría el curso de la lectura del testamento. Con determinación, sacó de su bolsillo una carta escondida que había encontrado entre las pertenencias del patriarca días antes, durante una visita privada y discreta a la casa familiar. La carta, cuidadosamente doblada y algo amarillenta por el paso del tiempo, contenía palabras que debían ser escuchadas para conocer la verdad profunda detrás del legado y los deseos auténticos del abuelo. La revelación de esta carta inesperada provocó un silencio inmediato en la sala. Todos los ojos se volvieron hacia Julián, sorprendidos y cautelosos, mientras él sostenía el documento con firmeza, listo para compartir su contenido. Marta, la nuera, cuya sonrisa segura empezaba a mostrar fisuras, miraba con preocupación el movimiento del joven, consciente de que esa carta podía desmoronar la imagen de control que había proyectado hasta entonces. El notario, con respeto y sumo cuidado, permitió que Julián leyera en voz alta el contenido de la carta. Este relato secreto rebatía varias disposiciones del testamento formal, expresando deseos no inscritos oficialmente, cambios de última hora, y aclaraciones que el patriarca había decidido comunicar solo a través de ese medio privado. La carta contenía no solo instrucciones sobre la distribución de bienes, sino también mensajes personales sobre la importancia del respeto, la unidad familiar y la justicia en la repartición del legado. Mientras Julián leía, las expresiones en el rostro de los presentes variaban entre sorpresa, incredulidad y confusión. Algunos familiares comenzaron a cuestionar la validez del testamento leído minutos antes, preguntándose si la voluntad escrita oficialmente respetaba realmente las últimas palabras del patriarca. La aparición de esta carta escondida generó un cambio radical en la dinámica familiar. Las certezas que algunos creían tener se desvanecieron, dando paso a la incertidumbre y a un debate sobre qué documentos y decisiones debían prevalecer legal y moralmente. Este giro de los acontecimientos rompió con la aparente tranquilidad y formalidad de la lectura, sumergiendo a la familia en una situación de confrontación y posible reconciliación. Marta, enfrentada a la posibilidad de perder control y beneficios, intentó minimizar el impacto de la carta, pero su actitud cambió visiblemente, y su sonrisa segura dejó entrever tensiones internas y estrategias emergentes para mantener su posición. El nieto Julián, por su parte, se convirtió en el portador de una verdad incómoda pero necesaria, mostrando valentía y compromiso con la justicia y el respeto por la memoria de su abuelo. Su acto de revelar la carta escondida fue un momento decisivo que marcaría el rumbo de la historia familiar. Este séptimo tópico se centra en la revelación crucial que altera el equilibrio de la reunión y desafía las estructuras de poder establecidas. La carta escondida funciona como un símbolo de la verdad oculta que emerge en los momentos de mayor tensión, poniendo en jaque las apariencias y exigiendo transparencia y honestidad. Además, la aparición de este documento reabre la discusión sobre los derechos, la legitimidad y la interpretación del legado, elementos que tienen profundas repercusiones emocionales, legales y personales para cada uno de los involucrados. En síntesis,
La acción del nieto y la lectura de la carta esconden el corazón dramático de la historia, desencadenando una serie de eventos y confrontaciones que explorarán hasta dónde está dispuesta la familia a llegar para respetar la voluntad auténtica del patriarca y qué consecuencias tendrán estas revelaciones en sus vínculos y destinos futuros. La lectura de la carta secreta, revelada por el nieto Julián, marcó un hito definitivo en la reunión familiar destinada a la lectura del testamento. Al abrirse paso entre el silencio expectante, las palabras del patriarca, expresadas con un tono diferente al formal documento anterior, resonaron en el salón con una fuerza que nadie pudo ignorar. Este octavo capítulo explora en detalle el contenido impactante de la carta y sus profundas implicaciones para la familia Ramírez. La carta, escrita de puño y letra del patriarca semanas antes de su fallecimiento, comenzaba con una reflexión personal donde expresaba su preocupación por que su voluntad fuera respetada íntegramente, sin que influencias externas alteraran sus deseos. Manifestaba un amor profundo por cada miembro de la familia, pero también claridad y firmeza sobre cómo quería que se distribuyeran sus bienes. A diferencia del testamento legal, la carta incluía aclaraciones y anexos donde el patriarca rectificaba ciertas disposiciones que había dejado en aquel documento formal. Sobre todo, hacía énfasis en la importancia de la unidad familiar y el respeto mutuo, indicando que la herencia debía servir para fortalecer los lazos y no para generar conflictos o divisiones que pudieran fracturar lo que él había construido con esfuerzo. Entre las revelaciones más significativas, se encontraba la asignación de ciertos bienes principales que originalmente habían sido destinados a la nuera Marta y a otros familiares, pero que en la carta se redistribuían a otros miembros de la familia, a quienes el patriarca consideraba merecedores por su apoyo y lealtad incondicionales durante sus últimos años. Además, la carta contenía una crítica velada a influencias externas y consejos que indicaban cautela ante posibles manipulaciones o conductas interesadas, evidenciando la desconfianza que el patriarca percibía hacia ciertas dinámicas familiares. Esta noción incrementó el suspenso y la tensión en la sala, apuntando directamente a la actitud segura de Marta, cuyo rostro mostró señales de inquietud y nerviosismo. El contenido de la carta abrió un amplio debate entre los presentes sobre la validez legal y moral de este documento frente al testamento oficial. Algunos familiares defendían que la última voluntad debía ser respetada íntegramente, mientras que otros consideraban que solo el testamento tenía autoridad legal. Este desconcierto puso en marcha la necesidad de recurrir a asesoría legal y procedimientos para determinar cómo conciliar ambos documentos. Más allá de las cuestiones legales, la carta trajo a la luz emociones reprimidas y verdades ocultas, dejando en evidencia que el patriarca había querido ser claro en sus intenciones y proteger aquello que consideraba justo para su familia, enfrentándose a posibles manipulaciones y deseos egoístas. La lectura le dio voz a la última voluntad verdadera del patriarca, llena de humanidad, advertencias y llamados a la conciencia familiar, poniendo un énfasis especial en la transparencia, la justicia y el amor que debía prevalecer en el legado que dejaba. Este momento fue un catalizador que no solo cuestionó las decisiones formales, sino que también puso en el centro del escenario la necesidad de mirar con honestidad las relaciones familiares, invitando a construir un futuro basado en el respeto y la verdad. En conclusión, la carta secreta funcionó como un interruptor poderoso que transformó la reunión, desafiando las certezas y comprometiendo a cada miembro a reconsiderar sus posturas y reconocer que el verdadero legado no estaba solo en los bienes materiales, sino en la voluntad del patriarca de preservar la integridad y la armonía familiar a través de sus palabras más íntimas y sinceras. Aquí está el desarrollo del tópico 8 de la historia durante la lectura del testamento. Mi nuera sonrió segura. Mi nieto mostró la carta escondida. La lectura de la carta secreta, revelada por el nieto Julián, marcó un hito definitivo en la reunión familiar destinada a la lectura del testamento. Al abrirse paso entre el silencio expectante, las palabras del patriarca, expresadas con un tono diferente al formal documento anterior, resonaron en el salón con una fuerza que nadie pudo ignorar. Este octavo capítulo explora en detalle el contenido impactante de la carta y sus profundas implicaciones para la familia Ramírez. La carta, escrita de puño y letra del patriarca semanas antes de su fallecimiento, comenzaba con una reflexión personal donde expresaba su preocupación por que su voluntad fuera respetada íntegramente, sin que influencias externas alteraran sus deseos. Manifestaba un amor profundo por cada miembro de la familia,
pero también claridad y firmeza sobre cómo quería que se distribuyeran sus bienes. A diferencia del testamento legal, la carta incluía aclaraciones y anexos donde el patriarca rectificaba ciertas disposiciones que había dejado en aquel documento formal. Sobre todo, hacía énfasis en la importancia de la unidad familiar y el respeto mutuo, indicando que la herencia debía servir para fortalecer los lazos y no para generar conflictos o divisiones que pudieran fracturar lo que él había construido con esfuerzo. Entre las revelaciones más significativas, se encontraba la asignación de ciertos bienes principales que originalmente habían sido destinados a la nuera Marta y a otros familiares, pero que en la carta se redistribuían a otros miembros de la familia, a quienes el patriarca consideraba merecedores por su apoyo y lealtad incondicionales durante sus últimos años. Además, la carta contenía una crítica velada a influencias externas y consejos que indicaban cautela ante posibles manipulaciones o conductas interesadas, evidenciando la desconfianza que el patriarca percibía hacia ciertas dinámicas familiares. Esta noción incrementó el suspenso y la tensión en la sala, apuntando directamente a la actitud segura de Marta, cuyo rostro mostró señales de inquietud y nerviosismo. El contenido de la carta abrió un amplio debate entre los presentes sobre la validez legal y moral de este documento frente al testamento oficial. Algunos familiares defendían que la última voluntad debía ser respetada íntegramente, mientras que otros consideraban que solo el testamento tenía autoridad legal. Este desconcierto puso en marcha la necesidad de recurrir a asesoría legal y procedimientos para determinar cómo conciliar ambos documentos. Más allá de las cuestiones legales, la carta trajo a la luz emociones reprimidas y verdades ocultas, dejando en evidencia que el patriarca había querido ser claro en sus intenciones y proteger aquello que consideraba justo para su familia, enfrentándose a posibles manipulaciones y deseos egoístas. La lectura le dio voz a la última voluntad verdadera del patriarca, llena de humanidad, advertencias y llamados a la conciencia familiar, poniendo un énfasis especial en la transparencia, la justicia y el amor que debía prevalecer en el legado que dejaba. Este momento fue un catalizador que no solo cuestionó las decisiones formales, sino que también puso en el centro del escenario la necesidad de mirar con honestidad las relaciones familiares, invitando a construir un futuro basado en el respeto y la verdad. En conclusión, la carta secreta funcionó como un interruptor poderoso que transformó la reunión, desafiando las certezas y comprometiendo a cada miembro a reconsiderar sus posturas y reconocer que el verdadero legado no estaba solo en los bienes materiales, sino en la voluntad del patriarca de preservar la integridad y la armonía familiar a través de sus palabras más íntimas y sinceras. La revelación de la carta escondida fue un golpe inesperado que desató un choque directo entre la nuera Marta y el nieto Julián, marcando un momento crucial en la reunión familiar y un quiebre en la aparente calma que hasta entonces mantenía la lectura del testamento. Este 9º capítulo se concentra en la confrontación verbal y emocional que estalló tras la lectura, donde se pusieron en juego no solo los intereses materiales sino también las lealtades, los resentimientos y las verdades ocultas. Marta, sorprendida y contrariada por la aparición de la carta, perdió momentáneamente la compostura que había exhibido con tanta seguridad durante la lectura oficial. Su sonrisa desapareció, dando paso a una expresión de enojo contenido y desafío directo hacia Julián, a quien acusó de alterar un proceso formal y de actuar sin la debida autorización. Su tono se volvió acusador y vehemente, intentando desacreditar la validez de la carta y calificando la acción de Julián como una provocación que ponía en riesgo la estabilidad familiar y el respeto debido al patriarca. Afirmó que el testamento oficial era el único documento legalmente válido y que cualquier otra acción debía ser considerada nula. Julián, lejos de amedrentarse, respondió con firmeza y claridad, defendiendo su derecho y deber de exponer la verdad y proteger la voluntad auténtica de su abuelo. Argumentó que ocultar aquella carta sería traicionar la memoria y el deseo expreso del patriarca, y que no estaba dispuesto a permitir que intereses personales se antepusieran a la justicia y la transparencia. La confrontación escaló en intensidad, con el resto de los familiares divididos entre quienes apoyaban la postura de Marta, valorando la formalidad y la seguridad jurídica, y quienes respaldaban a Julián, impulsados por la justicia moral y el respeto a la verdad. Los intercambios verbales se tornaron apasionados, con acusaciones cruzadas y referencias a conflictos pasados que alimentaban la tensión presente. El enfrentamiento no solo tuvo un carácter material, sino que expuso emociones profundas, traiciones,
resentimientos, miedos y luchas de poder que habían permanecido ocultos, pero que ahora emergían con fuerza, impactando a todos los presentes y transformando la reunión en un campo de batalla emocional. En medio de la discusión, el notario y el abogado intentaron mediar para mantener el orden y proponer soluciones legales, pero la carga emocional y los intereses en juego dificultaban cualquier intento de conciliación inmediata. La familia estaba confrontada con la necesidad de decidir no solo sobre bienes, sino sobre su futuro como grupo unido o fragmentado. La figura de Julián se destacó como la de un defensor decidido y valiente, que no solo representaba a su abuelo, sino que actuaba como un símbolo de renovación y lucha contra las injusticias internas. Su confrontación con Marta fue el choque entre la transparencia y las apariencias, entre la juventud que busca justicia y la experiencia que protege privilegios. Este 9º capítulo es un momento de quiebre en la narrativa, donde el conflicto se hace explícito y se plantean las preguntas fundamentales sobre la verdad, la lealtad y el verdadero significado del legado familiar. La confrontación sirve de catalizador para que se inicie un proceso de reflexión y posible reconciliación, aunque las heridas abiertas y las tensiones acumuladas harán que esto no sea fácil ni inmediato. En conclusión, la batalla verbal y emocional entre la nuera y el nieto resalta la complejidad de las relaciones familiares cuando se mezclan intereses y emociones profundas. Este episodio pone en evidencia que la resolución de un legado va más allá de la legalidad, implicando un trabajo de honestidad, comunicación y respeto que será clave para la continuidad y el bienestar familiar. La historia avanza hacia la búsqueda de equilibrio entre justicia y afecto, entre pasado y futuro, con la esperanza de que esta confrontación sirva para reconstruir los lazos y honrar genuinamente la memoria del patriarca, siempre desde la verdad y la transparencia. Tras la intensa confrontación entre Marta y Julián, la familia Ramírez se enfrentó a un momento decisivo de transformación y reconciliación que marcaría el cierre de un ciclo lleno de tensiones, secretos y revelaciones. Este último capítulo narra cómo, a partir de la verdad desvelada y el reconocimiento de la voluntad auténtica del patriarca, los vínculos familiares comenzaron a redefinirse, encaminándose hacia un futuro basado en el respeto, la justicia y la unión. La lectura de la carta escondida y la confrontación que siguió actuó como un catalizador que llevó a muchos familiares a una profunda reflexión sobre sus roles, actitudes y expectativas dentro del grupo. Se hizo evidente que continuar con la división y el enfrentamiento solo prolongaría el sufrimiento y minaría lo que el patriarca había querido preservar: la armonía y el amor familiar. En reuniones posteriores y conversaciones sinceras, impulsadas tanto por Julián como por otros miembros conciliadores, la familia comenzó a dialogar abiertamente sobre las heridas causadas, los resentimientos acumulados y las expectativas no expresadas. Se reconoció la necesidad de escuchar y entender a cada uno, valorando no solo los bienes materiales sino, más importante aún, los lazos afectivos y la historia compartida. Marta, aunque con dificultades iniciales, fue parte activa de este proceso, aprendiendo a equilibrar sus deseos personales con el respeto hacia la verdad y la autonomía de los demás miembros. Su sonrisa segura se tornó en expresiones más humildes y colaborativas, evidenciando un cambio genuino hacia la construcción conjunta y la reconciliación. El nieto Julián, cuyo valor y compromiso fueron fundamentales para revelar la carta, se afirmó como un líder natural y un símbolo de esperanza para las nuevas generaciones. Su defensa de la justicia y la transparencia inspiró a otros a actuar con mayor honestidad y compromiso, fortaleciendo el sentido de comunidad y apoyo mutuo. La familia estableció nuevos acuerdos para manejar el patrimonio y las responsabilidades asociadas, buscando siempre la transparencia, la equidad y la participación de todos. Se implementaron mecanismos para mantener la comunicación abierta y resolver futuros conflictos mediante el diálogo y la mediación, evitando así que diferencias no resueltas se conviertan en nuevas fuentes de división. El hogar familiar, antes escenario de tensiones y conflictos latentes, recobró su significado como espacio de encuentro, cariño y apoyo, donde cada miembro podía sentirse escuchado y valorado. La memoria del patriarca se convirtió en un punto de unión, recordándoles la importancia de honrar su legado no solo con bienes materiales, sino con gestos de amor y respeto. Este cierre resalta que el verdadero legado es la capacidad de superar diferencias, reparar heridas y construir un futuro donde la justicia y el amor coexisten. La historia concluye con una nota esperanzadora,
mostrando que, a pesar de las dificultades y desafíos, la familia puede renacer fortalecida y unida. En definitiva, el desenlace de esta saga familiar es un testimonio del poder transformador de la verdad, la valentía y el compromiso, y un llamado a que los vínculos se nutran siempre de respeto, empatía y diálogo sincero. Así termina la narrativa de Durante la lectura del testamento, mi nuera sonrió segura, mi nieto mostró la carta escondida, dejando un mensaje profundo sobre la importancia de enfrentar los conflictos con honestidad y amor para preservar lo que realmente importa: la familia y su historia compartida.